Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 23. Y voy a hablar bajo el tema: mejor olvido todo y pido ayuda. ¿Ha estado usted en una situación así? ¿Que mejor olvida todo y pide ayuda? Evangelio según San Marcos 5:21. A la gloria del Padre, del Hijo amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora brincamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y diga conmigo: Señor, habla mi vida. Amén. Gloria al Señor. Yo siempre estoy molestando a los hermanos que están aprendiendo inglés y les digo y les he dicho en ocasiones: tradúceme, Señor, habla mi vida en inglés. Y hoy yo estaba predicando en una iglesia de habla inglés esta mañana y de habla mandarín. Y la primera experiencia que tengo de predicar en inglés y que me traduzcan al mandarín. Y fue interesante y me lo disfruté un montón. Pero yo mismo no pude decir en la oración a los hermanos: Señor, habla mi vida. Y me acordé de eso y me reía. Yo decía: Dios mío, yo mismo no puedo traducir esto. Aunque no es difícil de traducir, pero como que no me sonaba igual. Aleluya. Jairo, como uno de los principales de la sinagoga, presidía lo que llamamos la junta de ancianos y se encargaba del buen funcionamiento de la sinagoga. Jairo era un hombre respetado, era un hombre ilustre en la comunidad religiosa en la que él estaba envuelto, y también era respetado en la comunidad pueblerina donde él residía. Pero cuando su única hija enfermó, lo cual contaba con unos 12 años de edad, y estaba a punto de morir, Jairo pensó en Jesús, olvidando todo y pidiendo su ayuda. De ahí el título del sermón: mejor olvido todo y pido ayuda. Entonces, mientras meditaba y leía el pasaje bíblico, yo pensaba: ¿qué era lo que Jairo tenía que olvidar y poner a un lado para pedir ayuda? Y luego de estar meditando un rato, vinieron a mi mente y a mi corazón 3 puntos importantes que quiero compartir con ustedes. El primero: Jairo tuvo que olvidar
olvidar sus prejuicios. Tuvo que olvidar sus prejuicios. Porque para Jairo, Jesús era un personaje extraño. Los compañeros religiosos y clérigos de Jairo opinaban que Jesús era un hereje muy peligroso. Esa es la opinión que tenían de Jesús. Un hereje muy peligroso. Otros decían que Jesús era un impostor con complejos de Mesías. Otros lo acusaban de ser un quebrantador de la ley. Esa era la opinión que tenían de Jesús los grupos religiosos en aquel momento. Y de los cuales Jairo era un presidente de junta de gobierno, de junta de ancianos más bien, un principal de la sinagoga. Y eso es lo que él recibía todo el tiempo, y esa es la información que él tenía. Pero también Jairo sabía que Jesús es el Señor. De alguna manera él lo sabía. Para Jairo, Jesús era una persona que no era grata en la sinagoga, no era bienvenida en la sinagoga. Siempre que le permitían a Jesús entrar a una sinagoga, el orden del servicio era interrumpido. Y eso llevó a Jairo a abrigar, a abrazar muchos prejuicios. Prejuicios que controlaron su corazón por todo lo que él escuchaba. Pero Jairo también había escuchado que Jesús es el Señor. Porque en el momento de la necesidad se olvidó de sus prejuicios y pidió ayuda al Señor de gloria. Un prejuicio pudo haber sido que la persona de Jesús le chocara a Jairo. Hay veces que nosotros, por prejuicio, nos cae mal una persona. ¿Cuánto les pasa eso? A todos nos ha pasado en la vida. Por prejuicios, nosotros nos choca una personalidad de alguien. Jairo, al igual que los demás grupos religiosos, no aceptaban el mensaje de Jesús. Pero en el momento de necesidad, se olvidó de los prejuicios y pidió ayuda. Dios desea que nos olvidemos de nuestros prejuicios. ¿Qué tipos de prejuicios? ¿O cómo comienzan los prejuicios? Pues bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Una de las expresiones que escuchamos cuando tenemos prejuicios contra alguien es: hay que tener cuidado con este, o con aquel, o con aquella, porque... Y hasta ahí lo dejamos. Ni siquiera mencionamos la razón, pero sí mencionamos el hecho: tengan cuidado con este o con esta. Otra expresión que usamos es: este en un tiempo fue así. Ten cuidado porque en el pasado o en un tiempo esta era la conducta o la forma de ser de esta persona. Y otra expresión que usamos mucho es: no me gusta porque. A veces decimos, a veces no decimos. Pero es normalmente lo que nosotros expresamos cuando alguien nos choca o nos cae mal. Hay que tener cuidado con este. En un tiempo fue así. No me gusta porque. Y esos prejuicios precisamente son los que impiden que la gloria del Señor sea manifiesta en nuestros corazones. Pero en el momento de necesidad, Jairo se olvidó de sus prejuicios y pidió ayuda. ¿Qué significa eso? Significa que aparte de todo lo negativo que había escuchado de Jesús, también había escuchado lo bueno, lo positivo y lo maravilloso del Señor.
Porque para olvidarse de todo lo que decía el negativo de Jesús y pedir ayuda a Jesús, con el que tenía muchos prejuicios, quiere decir que lo que se hablaba de Jesús era suficientemente poderoso para él echar a un lado los prejuicios. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para que nos olvidemos de los prejuicios y nos acerquemos al Señor? ¿Qué tiene que ocurrir en nuestras vidas para que echemos a un lado todas aquellas cosas negativas que hemos escuchado y nos acerquemos a buscar del Señor? Es cierto que hay mucha gente que tiene un testimonio malísimo, un testimonio vergonzoso. Y por causa de ese testimonio vergonzoso, mucha gente no quiere acercarse a la casa del Señor. Y algunos tienen hasta prejuicios contra la iglesia, con lo maravilloso que es el Señor, por culpa del testimonio de 2 o 3, o simplemente porque no le cae bien a alguien. Y eso sucedió en el tiempo de Jairo, cuando Jesucristo caminaba desarrollando su ministerio sobre la faz de la tierra, y hoy día todavía seguimos en las mismas. Hay mucha gente que no se acercan a la casa del Señor porque tienen muchos prejuicios. Y por eso no se acercan. Porque en un momento dado, porque en el pasado, porque allí se congrega, porque aquella persona era, y tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, y eso impide que nos acerquemos a la casa del Señor. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que echemos a un lado nuestros prejuicios y nos acerquemos al Señor? En el caso de Jairo, su única hija de 12 años estaba muy enferma. De hecho, estaba agonizando, se estaba muriendo. Y en ese momento a Jairo se le olvidó que Jesús era, como lo juzgaban, aquel que tenía aquella persona no grata, extraña. Se le olvidó que era un supuesto hereje. Se le olvidó que era una persona con complejos de Mesías. Todo eso se le olvidó a Jairo en el momento que su hija estaba agonizando. Cobró sentido lo maravilloso que habían hablado del Señor, o que él había escuchado del Señor, que todas las demás cosas negativas que había escuchado. El Señor es bueno y el Evangelio es bueno. Aunque hayan personas que tengan un testimonio vergonzoso, aunque hayan personas que no han respaldado con su testimonio lo bueno que es el Señor, la verdad es que Dios es bueno y el Evangelio es bueno. Y el Evangelio es salvación, y el Evangelio es libertad, y el Evangelio es gozo. No hay nada más bonito que servir al Señor de la gloria. Que hayan 2 o 3 humanos que la hayan embarrado, eso es una cosa. Pero Dios es bueno, bendita la gloria del Señor. Si en algún momento este pastor que está aquí, aleluya, usted no le ha parecido bien de la manera que me expreso, que hablo, que me conduzco, no hay problema. Pero quiero que sepa que independientemente de eso, Dios es bueno. Bendita la gloria del Señor. Dios es maravilloso. Yo no puedo culpar a todo el mundo por lo que uno hace mal. Total, al final del día, la iglesia está llena de gente imperfecta, que la razón por la cual está aquí es porque están buscando que el Señor transforme su vida y haga un milagro en su vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Bendita la gloria del Señor. Yo no soy perfecto, pero por eso estoy aquí. Estoy en el lugar correcto. También Jairo tuvo que olvidar su dignidad. Ay, pastor, su dignidad. Sí. Jairo, un principal de la sinagoga. Un hombre respetado en su pueblo y en su congregación.
un hombre religioso, envuelto con todos los religiosos y apoyaba a todo lo que los religiosos decían de Jesús. En el momento de la necesidad, tuvo que echar a un lado su dignidad. Su dignidad, pastor, sí. Jairo, dice la Biblia, que Jairo fue y se arrojó a los pies de Jesucristo. Bendita la gloria de Dios. Si usted va al versículo 22, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies. Bendito el nombre del Señor. En el momento de la necesidad, todo lo demás pasó a segundo plano. Su dignidad religiosa, su posición social, todo pasó a un segundo plano. Dice que se arrojó a los pies de Jesucristo. Y el versículo 23, y le rogaba mucho. Y le rogaba mucho. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. A mí me gusta ver la gente que se acerca a la casa de Dios, que se hinca, que cuando vamos a pedir la oración, ellos responden al llamado. Y como están en necesidad y están convencidos por el Espíritu Santo de ser ministrados por el Espíritu Santo, no les importa que los vean llorando, no les importa que los vean de rodillas, no les importa que los vean levantando sus manos. En ese momento lo que a ellos les importa es recibir la bendición de parte del Señor. Bendito el nombre de Jehová. Aleluya. Llegan momentos en nuestra vida donde tenemos que echar nuestra supuesta dignidad a un lado. Porque a la hora de la necesidad, el único, aleluya, que puede socorrerte se llama el Cristo de la gloria. Bendito el nombre del Señor. Esta niña está agonizando. La Biblia nos da detalles de cuál es su enfermedad. La Biblia nos da detalles de cuál es su situación. No lo dice, pero si está agonizando quiere decir que es algo muy grave, que en ese momento no podía ser tratado. Pero ante esa situación no le quedaba de otra que solamente el Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. No le quedaba de otra que solamente el Señor Jesús. Yo sé lo que es estar ahí. Aun cuando siempre he amado al Señor con todas las fuerzas de mi alma. Yo sé lo que es estar en una situación donde solo Jesucristo es el único que me puede ayudar. Bendito el nombre de Jesús. Hay situaciones que solo Jesús puede glorificarse. Alabado sea el nombre del Señor. Hay situaciones que no solamente de enfermedad, sino situaciones sociales, sino problemas familiares, sino tomas de decisiones, donde solamente Jesucristo puede intervenir. Hemos tocado las puertas gubernamentales, hemos tocado las puertas de abogados, hemos tocado las puertas de consejeros, hemos tocado las puertas de mucha gente y todo sigue igual o peor. Cuando nosotros echemos a un lado todo y vayamos con sinceridad delante del Señor, Él se ha de glorificar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Jairo dijo: mejor me olvido de los prejuicios. Y en este caso también me olvido de mi propia dignidad religiosa y social y pido ayuda. Se tiró a los pies del maestro. ¿Se imaginan? Criticado por todos esos religiosos, y él era parte de ese equipo que lo criticaba, y ahora el criticón está a los pies del maestro. ¿Se imaginan? Yo conozco personalmente a mucha gente que en el pasado eran tremendos, hasta interrumpían los cultos. Yo recuerdo en mi barrio gente que interrumpían los cultos, y cuando el culto comenzaba le ponían música a todo volumen frente al templo para molestar e interrumpir el servicio. Muchas veces yo vi eso. Vi gente metiéndose en el culto borrachos para interrumpirlo. Vi gente criticar el pastor y los líderes. Esos son unos hipócritas, son peores que los que estamos afuera. Y tantas expresiones así yo he escuchado.
hasta que llegó la necesidad a sus vidas, se rindieron a los pies de Jesucristo. El Señor los transformó. Y ahora esos que interrumpían los cultos, ahora son los que cantan y adoran al Señor en el servicio. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ocurrir en nuestras vidas para que olvidemos todo y vayamos a los pies del Maestro? Y Jairo fue a los pies del Maestro y le rogaba. No simplemente se postró delante de él, sino que le rogaba. Y le decía: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Así que Jairo olvidó su dignidad, se arrojó a los pies de Jesús, se olvidó de sí mismo para acordarse de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Muchos han tenido que sacrificar su propia dignidad para recibir un bien. Y les voy a dar dos ejemplos de eso. El primero está en Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán. En el versículo 1 voy a leerlo y escuche para que sepa quién era Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 10. Entonces Eliseo el profeta le envió un mensajero diciendo a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero ¿cuál fue la respuesta de Naamán, el general del ejército de Siria? Y Naamán se fue enojado, se molestó diciendo: he aquí yo decía que para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán está diciendo: ¿cómo es posible que me mandes al Jordán a sumergirme 7 veces en el Jordán? Si Eliseo puede venir, orar, poner su mano sobre mí y Dios puede sanarme. ¿Sabes qué? Eso es cierto. Pero Dios quiso hacerlo de esa manera. Esta mañana predicaba en la iglesia de los hermanos chinos. Aleluya. Y prediqué bajo el tema un segundo toque del Señor Jesús. Y hablé de cuando el Señor escupió en el lodo y tomó ese lodo con su saliva y se lo puso en los ojos a este ciego. Y cuando él abrió los ojos le preguntó: ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles que caminan. Su visión estaba confusa. Y el Señor volvió a poner su mano sobre él y le preguntó por segunda vez: ¿y ahora qué ves? Y su visión fue restaurada. ¿Qué usó el Señor? Usó su propia saliva con el lodo para restaurar la vida de este hombre. Naamán dijo: ¿por qué él no ora por mí y me pone la mano encima y ya? Así de sencillo, así de simple. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Naamán fuera al Jordán y se zambullera allí 7 veces. Luego en el versículo 12, mira lo que dice Naamán: Abana y Farfar, son 2 ríos. Ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Por qué me manda para la playa de Galveston si me puedes mandar para la playa de Culebra en Puerto Rico, que es más limpia, que es más bonita? Eso fue lo que él dijo. Y si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Por qué me mandas al Jordán y no me mandas a Habana o a Farfar? ¿Por qué no me mandas para este río? Y me mandas para un río que para los efectos, el río Jordán,
no era un río del todo limpio. En 2 ocasiones, Naamán, este general del ejército de Siria, quería que el Señor se glorificara, pero a su manera. Entonces los criados en el versículo 13 le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote levántate y serás limpio? Versículo 14. Entonces Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es cierto, el Señor lo podía mandar a lavarse un río más limpio. Es cierto, el Señor podía solamente a través del profeta poner su mano sobre él y él quedar sano. Pero el Señor usó esa manera. Había una enseñanza detrás de todo eso. La enseñanza es: la voluntad de Dios es la que prevalece. Número 2, el hecho de que seas un general de un ejército poderoso no significa que se van a hacer las cosas como tú quieres. Muchas veces hay que echar nuestra dignidad a un lado. Zambúllate en el río Jordán, aunque no esté tan limpio como los otros de Damasco, porque ahí es que yo te quiero sanar. La enseñanza es humillación, obediencia, sometimiento. Y cuando él obedeció, se sometió, el Señor sanó su cuerpo y la lepra se fue. Número 2, segundo ejemplo, Mateo capítulo 8. Había un centurión, dice el versículo 5, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz, y esto hace. El centurión está diciendo: yo soy un hombre de autoridad. Yo soy un hombre que doy órdenes a otros soldados. Yo soy un capitán. Yo soy alguien que tenga oposición. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque este centurión, a diferencia de Naamán, también habló de su autoridad, pero le dijo a Jesús: yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y eso impactó el corazón del Señor. El centurión tuvo que echar a un lado su dignidad, su autoridad de capitán, de jefe de ejército, y permitirle al Señor que obrara como Él quisiese. Hay que poner a un lado en nuestras vidas todo aquello que nos impida humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero falta algo más. Jairo tuvo que olvidar su orgullo. Y ahí sí está bien difícil. Porque si hay algo de poner un lado, se llama el orgullo. El pedirle a Jesús ayuda era un acto humillante para Jairo. Wow. Hay momentos que pedirle ayuda a alguien es un acto humillante. Porque pensamos que está por debajo de nosotros.
Y Jesús en ese momento, para efectos de Jairo, está por debajo de él. Porque no lo reconocen como el Mesías. Jesús es un hereje. Jesús es un acomplejado que se cree el Mesías. Jesús es aquel que interrumpe y revoluciona las masas. Jesús es el que está rompiendo la ley e incumpliendo la ley de Moisés. Eso es Jesús para Jairo. Pero ante la necesidad, Jesús le pidió ayuda. Jairo le pidió ayuda a Jesús. Y eso es un acto humillante. Por lo menos así lo ven sus amigos y sus compañeros religiosos. El orgullo es el peor tirano y enemigo de la razón. El orgullo se expresa de esta manera. Si yo soy mejor que esa persona, si yo llevo más tiempo en esto, creo que lo hago mejor que aquel o que aquella. Esa es la manera que el orgullo se expresa. Yo tengo de convertido al evangelio 45 años. ¿Ustedes no creen que hace mucho tiempo? 45 años es un jato, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Y de los 45 años, 22 de pastor. Aún así, yo no me puedo expresar. Yo llevo más tiempo que Javier. Creo que lo hago mejor que Lupe. Soy mejor que Miriam. Soy mejor que Marta. Los 22 años de ministerio y los 45 años sirviendo al Señor, qué bueno por eso. Pero si Dios quiere usar a uno que tiene menos tiempo que yo para su gloria, lo va a usar y yo tendré que bajar la cabeza y darle la gloria al Señor. Bendita la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Adolescentes, niños y incluso hermanos que llevan mucho menos tiempo que yo sirviendo al Señor, han sabido orar por mí, han sabido aconsejarme, se han acercado a mí y me han traído ideas. Y yo he tenido que reconocer que son ideas buenas, que es palabra de Dios, que esa es la verdad. Aleluya. Porque Dios es quien se glorifica, no los años que llevo, no la experiencia que tengo. Quien controla todo se llama el Espíritu Santo. Bendita la gloria del Señor. Aleluya. Y a veces cuando llevamos mucho tiempo en algo, creemos que tenemos el sartén por el mango. No. Aleluya. El orgullo no es un buen consejero. Hay que aprender a escuchar. Y Jairo escuchó. El orgullo siempre hace alarde de su educación y de lo que ha logrado. Aquellos que son orgullosos espirituales son los que hacen alarde de lo mucho que oran. Ya usted sabe que hay orgullo ahí y que Dios no se glorifica ni se agrada. Porque hay gente que hacen alarde de lo mucho que oran. Otros hacen alarde de lo mucho que posiblemente Dios les revela. Otros hacen alarde de lo santos que son. Muchos hermanos orgullosos se enojan si no tienen este puesto en la congregación. Se enojan si no consiguen lo que desean. Y se enojan si no los tratan como ellos piensan que se merecen ser tratados. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo es un mal consejero. Por culpa del orgullo, nosotros hemos perdido bendiciones. Jairo echó el orgullo a un lado.
En el momento de la necesidad, yo no soy el principal de la sinagoga. En el momento de la necesidad, yo no dirijo la junta de ancianos. En el momento de la necesidad, no me importa cuántos años tengo de convertido. En el momento de la necesidad, yo voy a los pies de Jesús a buscar su oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor. Alabado, alabado sea el Señor. Porque yo me he topado con gente que ni siquiera me escuchan. Que les hablo y te responden, ya yo sé eso. Llevo 10 años yendo a la iglesia. Hace 20 años que voy a la iglesia. Me criaron de esta manera. ¿Te criaron mal? Me lo enseñaron así. Hay gente que no escucha. Y por último, Jairo olvidó sus amigos. Los amigos son buenos, ¿verdad que sí? Sí, son buenos. A veces. Vaya conmigo al versículo les digo ahora. El versículo 35. Jesús estaba ministrándole a esa multitud cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada. Y entonces el versículo 35 dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, ya sean amigos o ya sean familiares, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, llegaron rápido los que no ayudan, porque siempre hay el que trae la palabra negativa, el que viene a desanimar a uno. Jairo tuvo que olvidarse de sus amigos y familiares en ese momento. Porque cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, hubo una pequeña interrupción. Una mujer con un flujo de sangre, o sea, con una hemorragia por 12 años, le tocó el borde del manto del vestido. ¿Y cuánto tiempo duró esa conversación entre Jesús y esa mujer y el pueblo que estaba alrededor de Jesús? Yo no sé cuánto tiempo tomó eso. Pero Jesús dijo: alguien tocó mi vestido porque virtud salió de mí. Y esa mujer, temerosa y temblorosa, se acerca y dice: yo te toqué. Pero antes de ella confesar que fue la que tocó, con lógica, sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo puedes decir quién te tocó si no ves que hay una multitud que te aprieta? Pero Jesús estaba hablando de un toque especial. ¿Qué significa eso? Son muchos los que claman, pero ¿a cuántos realmente Dios escucha? Ay, pastor. La multitud apretaba al maestro, pero cuando esa mujer tocó con fe, virtud salió de él. Porque el secreto no está en el toque. No es eso. Es que esa mujer tiene una necesidad. Escuchó hablar del maestro. Y de la manera que escuchó hablar del maestro, se le ocurre: si es así como dicen, hasta sus ropas tienen que tener poder. Y se mete entre la multitud y toca al maestro. Y virtud sale del maestro. Y ella quedó sana de aquella hemorragia. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé. Pero aparentemente ya era tarde. Porque vienen de la casa de Jairo amigos o familiares y se le acercan y le dicen a Jairo: ya tu niña falleció, ¿para qué molestas al maestro?
Esa expresión yo la oigo constantemente. Constantemente. Ya tu esposa, ya tu esposo, ya tu hijo, ya tu hija no tiene remedio. ¿Cuánto han escuchado eso muchas veces? ¿Para qué orar? ¿Para qué clamar? Yo he escuchado gente decir, ¿y a qué tú vas a la iglesia? ¿Pero para qué te esfuerzas? Si ya no hay esperanza, en otras palabras. Es lo que te están diciendo. Y le dijeron a Jairo, ¿para qué molestas al maestro si ya la niña falleció? Pero Jesús estaba pendiente a lo que estaban diciendo. Y él escuchó esas palabras. Y Jesús miró a Jairo, al principal de la sinagoga, y le dijo, no temas, cree solamente. Alguien en cierta ocasión dijo que cuando más oscura está la noche, es porque va a amanecer. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un predicador que conozco que siempre dice, yo no sé cómo Dios lo hace, yo sé que Él lo hace. Esas palabras negativas siempre van a llegar a tu mente y a tu corazón. De algo, de lo que sea, ya sea un familiar, un amigo, lo que sea. Van a llegar esas palabras de desesperanza, esas palabras que te roban la bendición o te la quieren robar. ¿Para qué oras? ¿Para qué pides? ¿Para qué te esfuerzas? Pues no. Esas palabras llegaron a los oídos de Jairo. ¿Para qué molestas al maestro? Pero peor aún, mira si el diablo, que el Señor lo reprende, es mentiroso. Que él viene y dice, ¿para qué molestas al maestro? Pero es que de cuando acá el Señor se molesta de que le pidan. En todo caso se puede molestar porque no le piden. ¿Para qué molestas al maestro? Es que el Señor nunca se molesta cuando alguien viene con un corazón arrepentido delante de Él. El Señor nunca se va a molestar. El Señor precisamente eso es lo que anda buscando. Corazones que estén arrepentidos, que estén dispuestos a buscarle en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando el Señor. Entonces en ese momento se olvidó de sus amigos. Sus amigos no podían hacer un milagro en su hija, pero Jesús sí. A mí me gusta la gente así. La gente que no se acobarda, que camina. Tu hija ya está muerta, no molestes al maestro. Y Jairo se olvidó de sus amigos, porque Jairo estaba claro que sus amigos no podían hacer nada por su hija, pero Jesús sí. Es posible que tus amigos o familiares sean el obstáculo para que te acerques al Señor. Y ahí está el desafío de nosotros. No es fácil decirle a mamá, a papá, a un hijo, a una hija, a un esposo, una esposa, yo voy a buscar al Señor. ¿Usted sabía que hay mucha gente que quisiera estar en la casa del Señor hoy y no pueden venir porque su esposo se lo impide? Porque su esposa se lo impide. Porque alguien se lo impide. Ahí es que está el desafío. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado, alabado sea el nombre del Señor. Nunca se me olvida, y un día lo compartí, lo vuelvo a compartir otra vez, cuando yo era pastor en la Florida, una hermana que había 10 años que no veía a su hermana carnal. Y la hermana le quería dar una sorpresa a ella. Y cuando la hermana está a punto de salir para el culto, ya había tomado su Biblia en la mano y ya iba camino a salir de su hogar para ir a la camioneta, llega la hermana de sorpresa
sorpresa, aquí estoy. Y era una hermana de estas bien fieles. Yo recuerdo que ese día ella llega a la iglesia con un montón de gente. Eran como 8. Porque era su hermana, sus hijos, su esposo y unos primos. Y todos llegan a la iglesia. Y la hermana me dice, ellos son todos familiares míos. Yo iba a empezar el sermón. Y yo le pregunto, ¿y toda esa gente que anda contigo? Ellos son mis familiares. Esta es mi hermana. Hacía 10 años que no la veía. Y yo desde el púlpito le dije, miren qué cosa. Desde el púlpito, menos mal que no quedó grabado en el Face, porque si no me caen arriba. Javier, yo le digo desde el púlpito, ¿y qué tú haces aquí? Hace 10 años que tú no ves a tu hermana. Pues ¿por qué no te quedaste a compartir con ella? Y ella me mira como que asombrada. Eres la última persona que me hubiese imaginado que me dijera eso. Y ella dijo, no. Cuando ella llegó, yo le dije a ella, ya yo iba camino a la iglesia y yo no voy a faltar. Te vas conmigo para la iglesia y después del culto hablamos todo lo que tú quieras. Pero primero voy a la casa del Señor. Así que te vas conmigo. Y llegó a la iglesia con todos sus familiares. Y cuando me dijo eso, yo me quedé. Me dio una bofetada a mí. Yo dije, qué vergüenza. Yo diciéndole, ¿y por qué no te quedaste con tu hermana? Después de 10 años que no la ves. En otras palabras, yo le estaba diciendo, porque no hubieses venido hoy al culto, no se va a caer el mundo. Pero hay que respetar las convicciones de cada cual. Y las convicciones de esta mujer de Dios eran tan fuertes que ella dijo, no, voy a adorar al Señor y luego invierto todo el tiempo que tú quieras. Y créeme que nunca faltaba un servicio. Llueve, tronara, pasara lo que pasara, ahí estaba. Esas eran sus convicciones y había que respetárselas. Jesús es el mejor amigo. Un amigo que no cambia, un amigo en el que podemos confiar, un amigo que nos ayuda, un amigo que nos protege. Concluyo. Jairo cambió sus prejuicios, su dignidad, su orgullo y sus amigos por Jesucristo ante una necesidad. Jairo fue inteligente y por ser inteligente y sabio salió ganando. La pregunta que yo me hago, ¿cuán sabios somos nosotros frente a una necesidad? ¿Qué voz escuchamos? ¿Escuchamos la voz de ya no molestes más al maestro porque no hay remedio? ¿O vamos a echar a un lado los prejuicios, el orgullo, los amigos, los familiares, la negatividad y todo lo demás? Y vamos a seguir al Señor, que el resultado va a ser que saldremos ganando para la gloria de su nombre. Póngase en pie en esta tarde.